Mis padres le dijeron a todo el mundo que tenían trillizas, pero me mantuvieron oculta en el sótano como una hija de repuesto para piezas de repuesto. Pasé 13 años observando a mis hermanas idénticas vivir vidas normales a través de cámaras de seguridad, mientras mi madre me sacaba sangre para pruebas de compatibilidad, hasta que intentaron quitarme un riñón para una de ellas. Las trillizas me ayudaron a escapar a las 3 de la madrugada rompiendo la ventana de su habitación, revelando a los vecinos que nuestros padres habían cobrado $8 millones en seguros por trillizas mientras escondían a una cuarta hija como un banco de órganos viviente. Viví en un sótano viendo las vidas de mis hermanas a través de cámaras. Ellas bajaban de noche para traerme comida y enseñarme lo que aprendían en la escuela. En nuestro cumpleaños número 13, cuando las demás recibían pastel arriba, ellas me trajeron una sola vela. Pide un deseo para salir de aquí, susurraron. Pero ¿cómo escapas cuando oficialmente no existes? El sótano se convirtió en mi mundo entero. El día que volvimos del hospital, mientras mis hermanas recibían certificados de nacimiento, a mí me dieron un cuarto de almacenamiento con un colchón. Mamá lo explicó de forma sencilla. El seguro cubre a 3 bebés, 4 nos arruinarían. Pero te mantenemos segura aquí abajo por si acaso. Lo que entonces no entendía. Observé a mis hermanas crecer en un monitor parpadeante, sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. En la pantalla estaban etiquetadas: Willy cámara 1, Emma cámara 2, Olivia cámara 3. Yo no tenía cámara. No tenía nombre. Mamá me llamaba al repuesto cuando se acordaba de darme comida. Los papeles del seguro se guardaban en una caja con llave junto a mi cama. Aprendí a leer con esos documentos: cobertura máxima por nacimiento de trillizos, $28 millones, nacimiento cuádruple, 50.000 en total. Debajo había otro papel que me hizo encoger el estómago: tipo de sangre raro o negativo, donante universal, compatibilidad perfecta, probabilidad entre hermanos idénticos 100%. Mis hermanas me descubrieron por accidente cuando teníamos 5 años. Jugaban a las escondidas cuando Emma encontró la puerta del sótano. 3 caras idénticas me miraron por la rendija. «Eres nuestro fantasma», susurró Lily. Esa noche volvieron, y cada noche después. Esperaban hasta que nuestros padres empezaban a roncar, y luego bajaban con lo que podían robar de la cena. Olivia me enseñó a leer mejor, Emma me mostró matemáticas, Lily trajo sus dibujos y los pegó en mis paredes. «¿Por qué no vives arriba?», preguntaban. «Porque soy la de emergencia», respondía, repitiendo lo que me habían dicho. Ellas no entendían. Ni yo, hasta que Olivia se enfermó. Tenía 8 años cuando los médicos detectaron problemas en sus riñones. Vi en las pantallas a nuestros padres caminar nerviosos por la sala. «Tenemos opciones», dijo mamá. «Hemos sido inteligentes, hemos estado preparadas». Esa noche mis hermanas no bajaron. Las vi en la pantalla acurrucadas en su habitación, llorando. A la mañana siguiente papá bajó con un equipo médico. «Solo unas pruebas», dijo. «Cosas de rutina». La aguja dolió. Los tubos se llenaron, uno tras otro, 6 en total. Luego me revisó los ojos, los reflejos, y presionó en mi estómago, donde estaban mis riñones. «Perfectos», murmuró. «Absolutamente perfectos». Olivia mejoró con medicación. La puerta del sótano se cerró con llave desde afuera. Después de eso mis hermanas comenzaron a dejarme notas bajo la puerta: «Estamos tratando de encontrar la forma, no dejaremos que te lastimen. Eres nuestra hermana, no piezas de repuesto». Pasaron los años en ese sótano. Hacía ejercicio para mantenerme saludable, había que conservar las piezas de repuesto en buen estado. Estudiaba con libros de texto viejos que mis hermanas me pasaban a escondidas. Las veía ir a la escuela, hacer amigos, vivir sus vidas. Cada cumpleaños 3 velas arriba, una vela abajo. Pedía un deseo cada año. Cuando cumplimos 12, Emma se rompió un brazo tan mal que el hueso atravesó la piel. En el monitor vi a nuestros padres intercambiar miradas. La mano de papá fue a su bolsillo, donde guardaba la llave del sótano. «Ahora no», susurré a la habitación vacía. «Por favor, no». Pero el brazo de Emma sanó, la llave volvió a su bolsillo. Lo peor no era el aislamiento, ni comer sobras, ni dormir sobre concreto. Era ver vivir a mis hermanas, sabiendo que yo solo existía como respaldo, como un suministro médico con piernas. Una niña fantasma esperando a ser usada. Intentaron decírselo a alguien. Una vez, Lily le contó llorando a una maestra sobre su otra hermana. La escuela llamó a mis padres. Esa noche vi a mamá explicar sobre la imaginaria cuatrilliza de Lily, un mecanismo de trauma por ser trilliza. Tan creativa, tan problemática. Recomendaron terapia. La cerradura de mi puerta fue mejorada a una digital. En nuestro cumpleaños número 13 me senté en la oscuridad escuchando la fiesta arriba, risas, música, voces de niños que nunca conocería. A medianoche mis hermanas bajaron con un pastelito escondido. Una vela titilaba en la oscuridad. «Pide un deseo», dijeron con lágrimas corriendo por 3 rostros idénticos. «Desea salir de aquí. Vamos a ayudarte. Lo prometemos». Cerré los ojos y apagué la vela. Deseé lo único que siempre había querido: existir. Pero cuando amaneció, seguía en el sótano, viendo sus vidas por pantallas borrosas. Seguía siendo la hija de emergencia, las piezas de repuesto, el fantasma en el sótano que solo 3 personas en el mundo sabían que era real. Mamá bajó esa tarde con otro equipo médico. «Más pruebas, más tubos de sangre. Solo revisando que todo funcione bien», dijo. «Nunca se puede estar demasiado preparado». Se detuvo en la puerta, mirándome. «Sabes que te amamos, ¿verdad? Te quedamos. Podríamos haberte dado en adopción, pero te quedamos. Eso es amor». La puerta se cerró con llave tras ella. La luz roja parpadeó. En ese momento supe que tenía que tomar una decisión, una que no solo cambiaría mi vida, sino la de mis hermanas para siempre. Una decisión que se cristalizó en mi mente como hielo formándose en un vidrio. No podía esperar a que mis hermanas me salvaran. No podía depender de deseos ni de esperanza. Si quería existir, tenía que hacerlo por mí misma. Empecé poco a poco. Cada vez que mamá o papá bajaban para pruebas, memorizaba las rutinas. Papá revisaba su teléfono exactamente 3 veces en cada visita. Mamá tarareaba la misma melodía mientras me sacaba sangre. Eran criaturas de hábito, y los hábitos podían explotarse. Las cámaras de seguridad se convirtieron en mis maestras. Estudié a mis padres como un científico estudia ratas de laboratorio.
Papá salía para el trabajo a las 7:43 de la mañana y regresaba a las 6:17 de la tarde. Mamá hacía las compras los martes y tenía club de lectura los jueves. Discutían sobre dinero. El día 15 de cada mes, cuando llegaban las cuentas, mis hermanas fueron las primeras en notar el cambio en mí. Durante sus visitas nocturnas me encontraban haciendo flexiones, saltos en el lugar. Tenía que mantenerme fuerte, no solo como piezas de repuesto, sino como alguien que pudiera defenderse. Emma trajo un cuaderno escondido dentro de su libro de matemáticas. Desarrollamos un código. Un golpe en las tuberías significaba que los padres estaban despiertos, 2 golpes, que todo estaba despejado, 3 golpes, que era una emergencia. El cuaderno se convirtió en nuestros documentos de planificación, pasando de mano en mano por debajo de la puerta. Yo dibujaba diagramas de la casa de memoria, con los ángulos de las cámaras, marcando los puntos de salida, las líneas muertas donde no alcanzaba la vigilancia. Mis hermanas completaban los detalles desde arriba, cuales tablones del piso crujían, qué ventanas se abrían en silencio, donde guardaba papá sus llaves. La primera prueba real llegó 3 semanas después. Olivia tenía una competencia de natación un sábado. Ambos padres asistirían, saliendo al mediodía y regresando a las 4. 4 horas de oportunidad. Llevaba semanas practicando abrir la cerradura digital con horquillas que mi hermana me había pasado a escondidas. El mecanismo era sencillo una vez que lo entendías. Esa mañana los vi irse en los monitores, conté hasta 300 para asegurarme de que no habían olvidado nada, y entonces me puse a trabajar en la cerradura. Me temblaban las manos, pero la memoria muscular se impuso. Clic, clic, la luz roja se volvió verde. La puerta se abrió por primera vez en 5 años sin un adulto presente. Las escaleras del sótano parecían increíblemente altas. Las subí despacio, las piernas temblando más por la emoción que por el esfuerzo. Arriba había otra puerta, esta sin llave. La empujé y entré a una cocina que solo había visto por las pantallas. Todo era distinto, las proporciones, los colores, el olor. La vida real no coincidía con las imágenes granuladas entre las que había vivido. Toqué la encimera, el refrigerador, una silla. Sólidos, reales, prueba de que no estaba soñando. Quería explorarlo todo, pero el tiempo era limitado. Fui al despacho de papá y revisé su escritorio, papeles del seguro, expedientes médicos, estados de cuenta. Fotografié todo con una vieja cámara digital que Emma había escondido meses atrás. Pruebas. Evidencia de que existía. En el armario de mamá encontré una caja etiquetada, recuerdos de bebé, 3 pulseras de hospital, 3 certificados de nacimiento, 3 juegos de huellas. Nada para una cuarta hija, salvo, envuelta en papel de seda, una cuarta pulsera de hospital, bebé niña, misma fecha, misma hora, más 3 minutos. Existía. Tenía la prueba. La puerta del garaje retumbó. Habían vuelto temprano. El pánico me inundó. Corrí bajando las escaleras de 3 en 3, cerrando de golpe la puerta del sótano detrás de mí. La cerradura digital se activó justo cuando escuché la voz de mamá en la cocina. El corazón me martillaba mientras los observaba en las pantallas. Se movían en su rutina, sin sospechar nada. Pero Olivia lo sabía. Durante la cena, no dejaba de mirar la puerta del sótano. Esa noche me deslizó una nota. Volvieron porque Emma los llamó. Dijo que se sentía mal. Te compramos tiempo. Mis hermanas habían creado una distracción. Estaban aprendiendo a ser conspiradoras. En las semanas siguientes afinamos nuestro sistema. Se inscribieron en actividades que les daban más ventanas de oportunidad, clases de arte los sábados, club de repostería para Emma después de la escuela, voluntariado en el hospital para Olivia. Cada actividad significaba tiempo fuera de casa, oportunidades para que yo practicara existir. Aprendí a reiniciar la cerradura desde dentro, a moverme por la casa sin dejar rastro, a memorizar dónde estaba cada objeto, cómo se colocaba cada cojín. Me convertí en un fantasma que podía atravesar paredes sin mover el polvo. Pero mamá empezaba a sospechar. Comenzó a bajar en momentos aleatorios, tomándome los signos vitales, haciendo preguntas extrañas. ¿Alguna vez piensas en irte?, me preguntó un día mientras me tomaba la presión. ¿Entiendes por qué eres especial? Mantuve el rostro neutro y respondí lo que ella quería oír. Estoy segura aquí. Soy la de emergencia. Lo entiendo. Sonrió, pero sus ojos seguían inquietos. Esa noche instaló una nueva cámara en mi habitación. Fingí no notarlo, pero la vi esconder el monitor en su armario. Había algo profundamente inquietante en lo natural que me resultaba esta vida, como si hubiera normalizado ser almacenada como un banco de órganos viviente. La forma en que mis padres llamaban amor a esta prisión, mientras me trataban como un corazón de repuesto, me hacía preguntarme qué lógica retorcida usaban para justificarlo. Ella me observaba dormir. Mis hermanas crecían también en su rebeldía. Empezaron a hablar abiertamente de su hermana imaginaria en la escuela, haciéndola tan presente en las conversaciones que los profesores dejaron de corregirlas. Dibujaban a 4 niñas, escribían historias sobre cuadrillizas, lo hacían imposible de ignorar. Un consejero escolar llamó a otra reunión. Esta vez fueron las 3. Sentadas en esas sillas de plástico contaron la misma historia, una hermana en el sótano, padres que mentían, una niña que solo existía como piezas de repuesto. El informe del consejero lo etiquetó como delirio compartido y vínculo por trauma. Recomendó terapia familiar. Mis padres se negaron, diciendo que lo manejarían en casa. Manejarlo significó separación. Lily fue enviada a la habitación de huéspedes, y Emma y Olivia tenían prohibido pasar tiempo juntas sin supervisión. Divide y vencerás. Pero subestimaron el vínculo entre almas idénticas. Nos adaptamos, las notas se volvieron más elaboradas, escondidas en lugares cada vez más creativos. Lily dejaba mensajes en sus pinturas, Emma codificaba planes en la tarea de matemáticas, Olivia usaba su voluntariado en el hospital para investigar leyes sobre donación de órganos, imprimiendo información en computadoras de la biblioteca. Yo estudiaba cada documento que traía, aprendiendo sobre el consentimiento, la autonomía corporal y los derechos que en teoría no tenía. El conocimiento se convirtió en otra forma de fuerza, otra herramienta en mi arsenal. Las cámaras me mostraban todo, el negocio de papá estaba en problemas, el club de lectura de mamá era en realidad un club de vino. Discutían más, bebían más, me vigilaban más. La presión en la casa aumentaba como vapor en una olla sellada. Entonces Emma se enfermó. No un brazo roto, enferma de verdad, fiebre que no cedía, articulaciones hinchadas como globos. El monitor me mostró cómo la llevaban de madrugada al hospital.
Presioné mi cara contra la pantalla, tratando de ver a través de los píxeles el dolor de mi hermana. La puerta del sótano se abrió al amanecer. Ambos padres con la misma ropa del día anterior. Papá llevaba el equipo médico, mamá traía formularios de consentimiento. Solo por precaución, dijo. Por si acaso. Lo entiendes, ¿verdad? Es tu hermana. Lo entendía perfectamente. Entendía que toda mi existencia había sido para este momento. Esa elección que no era una elección, dar partes de mí o dejar que Emma sufriera. Las piezas de repuesto cumpliendo su propósito. Me sacaron más sangre que nunca, hicieron pruebas con máquinas que zumbaban, revisaron marcadores de compatibilidad, tipo de tejido, niveles de antígenos. Me sometí a todo, interpretando el papel del fantasma obediente mientras mi mente corría. La enfermedad de Emma resultó ser autoinmune, tratable con medicación, no con trasplantes. Pero las pruebas continuaron. Mejor prevenir que lamentar, decía mamá. Más vale estar preparados. La ira de mis hermanas se transformó en algo más duro, más afilado. Dejaron de intentar convencer a los adultos y empezaron a planear la guerra. Teníamos 6 meses hasta nuestro cumpleaños número 14. 6 meses para convertir los deseos en realidad. La planificación se intensificó después de la enfermedad de Emma. Mis hermanas comenzaron a pasarme más suministros por métodos cada vez más ingeniosos. Lily escondía ganzúas en sus tubos de pintura, Emma metía corta alambres entre las páginas de sus libros, Olivia traía material médico de su voluntariado en el hospital, vendas y antisépticos escondidos en su mochila. Yo practicaba escapar por el sistema de ventilación. Los conductos de metal eran estrechos, pero años de comida limitada me habían mantenido pequeña. Mapeé cada giro y cada unión, cronometrando cuánto tardaba en llegar a distintas habitaciones. Mis uñas se rompían contra los tornillos. Durante una práctica, mientras aprendía a quitar las rejillas en silencio, logré llegar hasta la sala de estar. Me asomé entre las rendijas del conducto y observé a mis padres discutiendo. Papá agitaba estados de cuenta mientras mamá se servía otra copa de vino. Sus voces resonaban con claridad a través del metal. La situación financiera era peor de lo que había imaginado. El negocio de papá había perdido 3 contratos importantes y el gasto de mamá no se había ajustado. Hablaban de vender la casa, de reducir gastos. Ninguno mencionó a su cuarta hija, alimentándose con sobras en el sótano. Retrocedí por los conductos, el polvo raspando mi garganta. De vuelta en mi habitación, documenté todo. La información era munición. Su desesperación los hacía peligrosos, pero también vulnerables. La separación de mis hermanas no detuvo nuestra comunicación. Ideamos nuevos métodos, pintábamos mensajes ocultos en las obras de Lily usando combinaciones de colores que solo nosotras entendíamos. Emma creaba problemas de matemáticas cuyas respuestas deletreaban palabras. Olivia dejaba libros médicos con pasajes subrayados sobre derechos de los pacientes y autonomía corporal. La paranoia de mamá aumentó. Instaló sensores de movimiento en el pasillo que conducía al sótano. Las nuevas cámaras tenían visión nocturna y capacidades infrarrojas que antes no había visto. Empezó a marcar los niveles de comida, pesando las porciones antes de traerlas. Una noche llegó con un equipo médico y una expresión distinta, no era la revisión rutinaria, algo había cambiado. Mientras me sacaba sangre, estudiaba mi rostro y lo comparaba con algo en su teléfono. Eran fotos de mis hermanas. Se fijaba en las diferencias. Cuando se fue, me miré en el reflejo de la bandeja metálica de comida. 13 años viviendo en un sótano habían dejado huella, mi piel era más pálida que la de ellas, mi cabello, cortado con tijeras de contrabando, caía desigual, y mis ojos tenían una profundidad hueca que las suyas no. Parecía su fantasma. El siguiente intento de escape llegó antes de lo planeado. Papá anunció un viaje de negocios, saldría en avión un jueves por la mañana y volvería un domingo por la noche. Mamá se había comprometido a ayudar en la feria escolar todo el sábado. Era otra ventana de oportunidad. Pasé la semana preparándome, fortalecí mis dedos, practiqué el mecanismo de la cerradura hasta poder abrirlo en menos de 30 segundos, estudié los patrones de los sensores de movimiento que mis hermanas habían documentado. El jueves, papá salió rumbo al aeropuerto al amanecer. Lo vi cargar su maleta, besar a mamá, saludar a mis hermanas mientras desayunaban. El taxi se alejó a las 5:47. Mamá siguió su rutina, desayuno para las trillizas, llevarlas a la escuela, volver a casa y revisarme. Me trajo avena y comenzó las pruebas matutinas, presión arterial, temperatura, reflejos. Yo me sometí, memorizando la nueva posición de los sensores. El viernes transcurrió lento. Hice ejercicio y esperé. Mis hermanas mantuvieron sus actividades normales, sabiendo que contábamos las horas hasta el sábado. Esa mañana, mamá se arregló para la feria escolar, su mejor vestido, el cabello perfectamente peinado. A través de los altavoces, la escuché al teléfono confirmando horarios y tareas. Estaría fuera de 9 a 5. Me revisó antes de salir, me dejó un desayuno más abundante de lo normal, hizo pruebas rápidas y me recordó ser buena, estar callada y recordar que era amada. La puerta del sótano se cerró con su pitido electrónico. Esperé hasta que su auto desapareció por la entrada. Conté hasta 500 y comencé. La cerradura cedió rápido a mis dedos entrenados. La puerta se abrió sin un chirrido, las bisagras necesitaban aceite. Los sensores estaban colocados a la altura de un adulto, me arrastré por debajo, pegada a las paredes. La cocina se veía diferente con la luz del día, el sol entraba por las ventanas que en las cámaras eran solo rectángulos oscuros. Quise quedarme allí, sentir el calor en mi piel, pero el tiempo era oro. En el comedor encontré el bolso de mamá. Dentro su billetera tenía fotos, 3 retratos escolares de mis hermanas, nada más. Su teléfono tenía código. Sus llaves tintineaban tentadoras. El garaje ofrecía posibilidades, herramientas colgadas, una escalera, cajas con adornos navideños, ropa vieja. En una caja encontré ropa de bebé, conjuntos idénticos cuidadosamente guardados. Un portazo afuera me heló la sangre. Por la ventana del garaje vi a Lily bajando de la minivan de la vecina. Debería estar en su clase de arte. ¿Por qué estaba en casa? Corrí de vuelta por la casa, agachada. Los sensores parpadearon mientras me deslizaba debajo. La puerta del sótano seguía abierta. La cerré justo cuando se abrió la puerta principal, pero no pude trabar la cerradura desde dentro. Sin el código, la luz roja parpadeaba burlona. Los pasos de Lily resonaron arriba, habitación, baño, y luego hacia la cocina, hacia la puerta del sótano. Contuve el aliento.
Su sombra se proyectó por la rendija inferior. El picaporte giró apenas y se detuvo. 3 golpecitos, la señal de emergencia. Respondí con uno, peligro. Su sombra se alejó. Oí ruidos en la cocina, cajones, platos, creando una coartada. Luego volvió y deslizó algo bajo la puerta, un papel. Mamá olvidó el dinero de la feria. Vuelve. Escóndete. El pánico me atravesó. Agarré el papel y bajé a toda prisa. Mi cuarto parecía normal, pero la puerta sin seguro delataba mi escape. Entonces vi la rejilla de ventilación floja por las prácticas. La abrí del todo y me metí, cerrándola detrás de mí. El metal cortó mis hombros mientras me arrastraba. 2 minutos después, el auto de mamá entró en la entrada. Escuché sus tacones en la cocina, detenerse frente a la puerta del sótano. El picaporte giró. A través de las rejillas vi cómo entraba a mi habitación. Su rostro palideció. Corrió a revisar las esquinas, miró bajo el colchón y subió apresurada. Sus pasos retumbaron por la casa, puertas golpeando, su voz llamando a mis hermanas. Regresó al sótano con su teléfono y llamó a papá. Sus palabras llegaban en fragmentos. Suerte, se fue, ¿cómo la encontró? Entonces vio la rejilla de ventilación apenas fuera de lugar. Sus ojos siguieron el conducto por el techo. Tomó una silla, se subió y presionó el rostro contra la rejilla. Nuestras miradas se encontraron a través del metal. El tiempo se detuvo. Ninguna se movió. Entonces mamá sonrió. No era su sonrisa practicada. Era algo más frío. Dejó la silla en su lugar y subió. Oí el tintinear de herramientas en el garaje. Regresó con un taladro y soportes metálicos. Sin apuro comenzó a asegurar cada rejilla del sótano, atornillando placas sobre cada apertura, atrapándome en las paredes. Pasaron horas en esa tumba de metal. Mis hombros se acalambraron, la respiración se volvió superficial, el polvo me raspaba la garganta. Por las pequeñas ranuras vi cómo trabajaba, tarareando la misma melodía que usaba cuando me sacaba sangre. Cuando terminó, se quedó de pie en el centro de mi cuarto y habló hacia el techo. Su voz, clara a través de los conductos, explicó que siempre había sabido que este día llegaría. Ella se preparó. Los soportes eran temporales, solo hasta que papá regresara. Entonces me extraerían correctamente, de forma segura, sin dañar la mercancía. Dejó botellas de agua y barras energéticas sobre mi colchón. Un gesto que llamó prueba de amor. Después subió las escaleras a esperar. A través de los conductos escuché a mis hermanas regresar de sus actividades. Conversaciones normales, sin pista alguna del drama que ocurría abajo. Mamá sirvió la cena, ayudó con las tareas, las arropó en la cama. La madre perfecta para sus hijas visibles. Cayó la noche. El metal se enfrió. Mi cuerpo gritaba por la posición forzada, pero esperé menos de lo planeado. Cerca de la medianoche escuché un suave rasguño arriba. Un sonido metálico. Uno de los soportes se aflojó y la rejilla se levantó. El rostro de Olivia apareció con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me agarró y me sacó por la abertura hacia la lavandería. Mis piernas se doblaron. Hormigueos dolorosos recorrieron cada extremidad. Olivia me sostuvo firme, guiándome al baño. Me vi en el espejo, llena de polvo, sangrando por cortes del metal, luciendo más como un fantasma que como una niña. Olivia me ayudó a limpiarme mientras susurraba con urgencia. Emma hacía guardia. Lily había creado una distracción horas antes, fingiendo estar enferma para que mamá la revisara en lugar de bajar al sótano. Habían robado herramientas del garaje y trabajado por turnos para liberarme. Pero no podíamos irnos, mamá había activado el sistema de seguridad. Todas las puertas y ventanas estaban armadas. El código había cambiado. Estábamos atrapadas hasta la mañana. Olivia me llevó a su habitación. Emma y Lily esperaban, con el rostro pálido de miedo y determinación. Nos acurrucamos juntas, 4 chicas idénticas planeando en susurros. Me mostraron lo que habían reunido, dinero ahorrado de sus mesadas, una mochila con suministros, números de teléfono de servicios de emergencia. El plan era simple, cuando mamá abriera la puerta por la mañana, correríamos todas juntas hasta la casa del vecino. Llamaríamos por ayuda. Probaríamos que yo existía. Pero los planes rara vez sobreviven al primer contacto con la realidad. Mamá no esperó a la mañana. A las 3 de la madrugada, la puerta del dormitorio se abrió. Su silueta se recortó contra la luz del pasillo con el maletín médico en la mano. Sus ojos me encontraron de inmediato entre mis hermanas. No necesitó decirlo, ven por las buenas, o mira cómo sufren tus hermanas. Me puse de pie, pero Emma me sujetó del brazo. Lily bloqueó el paso. Olivia se colocó entre nosotras y mamá. 3 rostros idénticos, decididos. La expresión de mamá cambió, sorpresa, ira, algo parecido al miedo. No esperaba resistencia unida. Una hija desobediente era manejable, 4 eran una crisis. Intentó razonar, habló de lealtad familiar, de sacrificios, de que el amor exige decisiones difíciles. Mis hermanas no se movieron, no respondieron. Permanecieron entre ella y yo. La tensión creció. El teléfono de mamá vibró, un mensaje de papá desde su hotel. Ella lo miró, distraída. En ese momento, Emma se abalanzó sobre el maletín médico. Este voló de sus manos, su contenido rodando por el suelo. Mamá intentó atrapar a Emma, pero Lily la empujó. Olivia me jaló hacia la ventana. La alarma de seguridad sonó cuando rompió el vidrio con una lámpara. Luces parpadearon afuera, la respuesta automática de la compañía de alarmas. Ventanas de vecinos se iluminaron, perros ladraron. El mundo exterior irrumpió en nuestro secreto familiar. Mamá se congeló. Sabía que la alarma traería preguntas, que la policía investigaría a 4 niñas idénticas, una sin documentación. Su construcción cuidadosa se desmoronaba. Corrió al panel de seguridad, ingresó el código y apagó la alarma. Luego volvió para encontrarnos trepando por la ventana rota. Lo que siguió no fue una persecución, sino una negociación en movimiento, mamá intentando mantener el control, nosotras negándonos a ceder, el equilibrio de poder cambiando a cada paso. Llegamos al patio trasero. Ella nos siguió hablando rápido sobre malentendidos, sobre arreglar todo, sobre volver a ser una familia. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Las luces con sensor del vecino se encendieron. El señor Dunn salió a su porche preocupado por el ruido.
Mamá sonrió, saludó y gritó que todo estaba bien, solo un pequeño accidente, disculpándose por el ruido. Pero explicar por qué había 4 niñas idénticas descalzas en el jardín a las 3 de la mañana, especialmente cuando una estaba polvorienta, sangrando y con el aspecto de haber vivido entre paredes, no era fácil. El rostro del señor Dunn pasó de la preocupación a la sospecha. Mamá también lo notó. Hizo un último intento, me tendió la mano, prometiendo que todo estaría bien si regresaba adentro, si todas volvíamos adentro. Mis hermanas formaron una barrera, no agresiva, pero firme. La mano de mamá cayó a su lado. El momento se estiró, una familia al borde de un cambio irreversible. Entonces mamá se dio la vuelta y regresó a la casa. No supe si vencida o estratégica. Pasamos las siguientes 9 horas en la casa del señor Dunn. No hizo preguntas, solo nos dio mantas y chocolate caliente mientras su esposa atendía mis heridas. Mis hermanas se turnaban para dormir y vigilar la ventana hacia nuestra casa. El amanecer trajo el regreso temprano de papá. Su auto rentado se detuvo en la entrada a las 6. Mamá debió llamarlo. Lo vimos discutir con ella en el jardín, sus gestos eran cortantes, furiosos, las respuestas de mamá suplicantes. Entonces papá nos vio observando desde la ventana del señor Dunn. Su rostro pasó por sorpresa, reconocimiento y algo como dolor. Caminó hacia nuestra dirección, pero mamá lo detuvo del brazo. Entraron juntos. 1 hora después, llegó un auto distinto. Una mujer con traje y portafolio entró a nuestra casa. Los 3 hablaron en la sala, documentos sobre la mesa. Mamá lloraba, papá estaba serio. Mis hermanas me explicaron lo que habían hecho, las llamadas que hicieron mientras yo estaba atrapada, los reportes que presentaron, la evidencia que habían reunido durante años, fotos del sótano, grabaciones de conversaciones, pruebas de mi existencia. La mujer era de servicios de protección infantil. Los reportes habían iniciado una investigación, 4 niñas idénticas, una sin documentos, pruebas médicas sin consentimiento, negligencia educativa. El caso era complicado pero claro. Para el mediodía, más funcionarios llegaron, policía, trabajadores sociales, personal médico. Nuestra casa se convirtió en una escena de crimen. El sótano fue fotografiado, la evidencia recolectada, se tomaron declaraciones. Me llevaron primero al hospital. 13 años viviendo en un sótano habían dejado huellas, deficiencias de vitaminas, debilidad muscular, problemas dentales. Nada irreversible, aseguraron los médicos. Nada que no pudiera sanar con tiempo y cuidado. Mis hermanas permanecieron conmigo, turnándose para sostener mi mano durante los exámenes, traduciendo la jerga médica que no entendía. Se aseguraron de que todos supieran que éramos 4, no 3. Las complejidades legales tardaron meses en resolverse, solicitudes de certificados de nacimiento, audiencias de custodia, cargos criminales. Pero ese primer día, sentada en una cama de hospital con la luz del sol entrando por la ventana, rodeada de hermanas que lo arriesgaron todo por mí, sentí algo nuevo. Existía. No como piezas de repuesto, no como seguro, no como un fantasma en el sótano, sino como una persona, con derechos, con opciones, con un futuro. El camino por delante era incierto. El sistema de acogida se avecinaba, la separación era posible, la terapia segura. Pero mis hermanas me habían dado el regalo más grande, elegirme por encima de la comodidad, de la seguridad, de la paz familiar. Me hicieron real. Los papeles de alta del hospital crujieron en mis manos mientras salíamos por la entrada principal. 3 días de pruebas, evaluaciones y documentación habían pasado en un borrón de luces fluorescentes y olor a desinfectante. Mis hermanas me flanqueaban, recordándome que no soñaba. La trabajadora social, la señora Sebastián, nos condujo hasta una furgoneta con el sello del Estado. Había sido asignada a nuestro caso. Con voz amable y mesurada, habló sobre alojamientos temporales y procedimientos judiciales. Subí al vehículo con las piernas todavía inestables tras años de movilidad limitada. El trayecto pasó frente a nuestra casa. Cinta policial cruzaba la puerta principal. Vehículos oficiales llenaban la entrada. Por la ventana, vi a investigadores cargar cajas desde el sótano, pruebas de mi existencia, catalogadas, fotografiadas, archivadas. Llegamos a un hogar grupal 20 minutos después. Era una casa victoriana convertida, con demasiadas ventanas y poca privacidad. La señora Sebastián explicó las reglas mientras recorríamos las instalaciones, habitaciones compartidas, comidas programadas, sesiones de consejería obligatorias. Libertad, pero con límites. Mis hermanas fueron ubicadas en una habitación, yo en otra, junto a una chica llamada Victoria que apenas reconoció mi llegada. La cama era estrecha, pero con sábanas limpias. La ventana se abría y dejaba entrar aire fresco. Pequeñas mejoras frente a los pisos de concreto y el aire reciclado del sótano. Esa primera noche me quedé despierta contando las diferencias. No había cámaras vigilando, ni cerraduras en la puerta, ni necesidad de pedir permiso para ir al baño. Cosas simples que se sentían revolucionarias. Las semanas siguientes se desdibujaron en una rutina de citas y evaluaciones. Psicólogos evaluaban mi desarrollo cognitivo. Médicos supervisaban mi recuperación física. Abogados preparaban la documentación para mi existencia legal. Cada profesional añadía notas a un archivo cada vez más grueso sobre la niña que vivió en un sótano. Mis hermanas asistían a las mismas citas cuando era posible. En las salas de espera, nuestras caras idénticas atraían miradas curiosas. Ellas me ayudaban a comprender formularios de seguro, términos médicos y procedimientos legales que yo no entendía. Juntas aprendíamos la burocracia de volverme real. Las audiencias de custodia comenzaron 6 semanas después de nuestra huida. Observé desde un banco de madera mientras los abogados discutían sobre nuestro futuro. Mamá y papá se sentaban en mesas separadas, cada uno con su propio abogado susurrando estrategias. Se veían más pequeños en la sala, reducidos sin el poder de las cerraduras y las cámaras de seguridad. Las pruebas se acumularon, fotografías del sótano, historiales médicos que mostraban años de extracciones de sangre sin autorización, documentos de seguros que me reducían a un cálculo financiero. Todo construía el argumento de por qué no podíamos volver a casa. Mamá declaró al tercer día. Llevaba su mejor vestido, el mismo del fallido escape durante la feria escolar. Pintó un cuadro de decisiones difíciles y amor maternal. Dijo que me había mantenido a salvo, que me protegió de un mundo que no entendería, que me educó, que nunca me abandonó como otros podrían haberlo hecho. Papá centró su testimonio en las presiones financieras, el sistema de seguros que penalizaba a las familias numerosas, las facturas médicas que los habrían arruinado. Presentó hojas de cálculo como si mi existencia pudiera justificarse con números.
Mis hermanas declararon juntas, un frente unido de rostros idénticos y determinación compartida. Describieron cómo me descubrieron, las visitas nocturnas, la certeza creciente de que el amor no debería requerir cerraduras. Emma mostró su tarea de matemáticas codificada, Lily presentó sus pinturas con mensajes ocultos, Olivia entregó su investigación sobre derechos de los pacientes y autonomía corporal. Yo declaré al final. La sala quedó en silencio mientras describía 13 años viendo la vida por pantallas, velas de cumpleaños sopladas sola, pruebas médicas presentadas como amor. El momento en que entendí que solo existía como piezas de repuesto para mis verdaderas hermanas. La jueza deliberó durante 2 días. Cuando regresó, su fallo fue contundente: derechos parentales terminados, cargos criminales recomendados, una orden de restricción que impedía cualquier contacto hasta que cumpliéramos la mayoría de edad. El siguiente paso fue la colocación en el sistema de acogida. El sistema no sabía qué hacer con 4 adolescentes idénticas que se negaban a separarse. La mayoría de las familias no podían acoger a cuatrillizas. Los hogares grupales implicaban dividirnos. La señora Sebastián trabajó sin descanso, llamadas, peticiones, excepciones. La solución vino de una fuente inesperada. El doctor Nicholas, uno de los médicos que me trató, tenía un hermano que dirigía un hogar de acogida terapéutico especializado en grupos de hermanos con casos complejos. Niños que necesitaban más que un lugar donde dormir. La instalación estaba a 2 horas de distancia, pero significaba permanecer juntas. Nos mudamos un martes con 4 maletas idénticas llenas de ropa donada y nueva documentación. El hogar terapéutico era una granja remodelada con alas separadas para distintos grupos de hermanos. Nos asignaron el ala este, dormitorios conectados por un área común. Los padres de acogida, el señor y la señora Dunn, llevaban 20 años criando niños. Sabían la importancia de mantener los lazos entre hermanos, al tiempo que fomentaban el crecimiento individual. Me costó adaptarme a la libertad. 13 años de encierro habían dejado hábitos difíciles de romper. Al principio guardaba comida en mi habitación hasta que la señora Dunn me explicó con suavidad que la cocina siempre estaba disponible. Pedía permiso para todo, hasta que el señor Dunn me recordó que las necesidades básicas no requerían aprobación. La inscripción escolar fue complicada. Mi educación consistía en libros de texto escondidos y lecciones robadas de mis hermanas. Las pruebas de ubicación revelaron vacíos en mis conocimientos y fortalezas inesperadas. Me colocaron en un programa modificado para recuperar 13 años de educación formal perdida. Mis hermanas asistían a la preparatoria local mientras yo estudiaba con 2 tutores. Creamos nuevas rutinas: desayunar juntas, sesiones de estudio por la tarde en las que ellas me ayudaban, caminatas nocturnas para procesar la rareza de nuestra nueva realidad. La fisioterapia abordó años de atrofia muscular y movimientos limitados. El terapeuta diseñó ejercicios para recuperar fuerza, mejorar la coordinación y ampliar mi rango de movimiento. Cada sesión empujaba mis límites. Mis músculos recordaban cómo funcionar más allá de la supervivencia. Los progresos quedaban registrados en gráficos: fuerza de agarre, flexibilidad, resistencia. Pruebas tangibles de que los cuerpos pueden sanar, adaptarse y volverse más fuertes incluso después de años de limitaciones. Las sesiones de terapia grupal reunían a niños con traumas distintos pero necesidades similares. Sentados en círculo compartíamos historias o guardábamos silencio cuando era necesario. Aprendí que las prisiones de sótanos podían tomar muchas formas y que la supervivencia se veía distinta para cada persona. La terapia individual fue más difícil. La doctora N.G. Victoria, especialista en casos como el mío, tenía métodos delicados para sacar recuerdos y examinar la compleja psicología de crecer como piezas de repuesto. Trabajamos en capas de condicionamiento impuestas por padres que me veían como un seguro y no como una hija. Mientras tanto, los procesos legales seguían avanzando. Se presentaron cargos contra mis padres: fraude por las reclamaciones del seguro, poner en peligro a un menor, privación ilegal de la libertad. La lista creció a medida que los investigadores encontraban más pruebas. Declaramos en deposiciones, relatando detalles para los registros oficiales. Los juicios de mamá y papá se programaron para el año siguiente. Sus abogados negociaron acuerdos para reducir las condenas a cambio de admitir culpabilidad. También se resolvió la restitución financiera, el dinero del seguro que cobraron por trillizas mientras escondían a una 4ª hija, los gastos médicos por pruebas innecesarias, el costo educativo de una escolarización en casa que nunca existió. Todo se sumó en un fondo fiduciario para nuestro futuro. El invierno trajo nuevos desafíos. Llegaron las fiestas, con tradiciones que nunca habíamos compartido. El hogar de acogida organizó celebraciones que respetaban diferentes orígenes y necesidades. Decoramos un árbol, 4 adornos idénticos entre docenas de únicos. La mañana de Navidad experimenté mi primer intercambio de regalos sin jerarquías. No observé desde una pantalla mientras otros abrían presentes. No recibí un único regalo pasado por la puerta del sótano mientras el resto se repartía arriba. En cambio, estaba rodeada de otras familias temporales y permanentes, todos incluidos por igual. La normalidad se sentía irreal. Sentarse a una mesa sin cerraduras. Elegir mis propias porciones de comida. Caminar afuera sin vigilancia. Cada momento ordinario se volvía extraordinario cuando habías vivido sin ellos. El progreso escolar llegó lentamente, pero mis tutores ajustaron las lecciones a mi estilo de aprendizaje, llenando vacíos y potenciando mis fortalezas. Las matemáticas me resultaban fáciles, años calculando posibilidades de escape habían fortalecido mis habilidades analíticas. La comprensión de lectura estaba avanzada gracias a estudiar documentos médicos y pólizas de seguros. La ciencia me fascinaba, especialmente la biología, aunque la ironía no se le escapaba a nadie. La primavera trajo conversaciones sobre el futuro, solicitudes universitarias para mis hermanas y planificación de estudios para mí. El fondo fiduciario cubriría los gastos, los crímenes de nuestros padres, irónicamente, financiarían los futuros que intentaron limitar. Investigamos universidades que nos mantuvieran cerca geográficamente, pero que nos permitieran crecer individualmente. El aniversario de nuestra huida pasó en silencio, 1 año desde que se rompió la ventana, desde que sonaron las alarmas, desde que nos quedamos descalzas en el jardín. Lo conmemoramos con una pequeña ceremonia, encendiendo velas no para pedir deseos, sino para recordar. La sentencia de mamá y papá llegó en mayo, de 3 a 5 años por varios cargos, con posibilidad de libertad condicional. La jueza consideró que no tenían antecedentes y su cooperación con las autoridades. No asistimos a la sentencia, elegimos avanzar en lugar de presenciar sus consecuencias. El verano trajo nuevos hitos. Aprobé mi examen de equivalencia de preparatoria. Mis hermanas se graduaron con honores.
Asistí a su ceremonia, 4 rostros idénticos en la multitud, ya no divididos por las circunstancias. El hogar de acogida terapéutico comenzó a prepararnos para la vida independiente, clases de presupuesto, lecciones de cocina, habilidades prácticas que asumían futuros más allá de las puertas cerradas. Aprendimos juntas, llenando vacíos y reforzando conocimientos. Mi salud física seguía mejorando. Las deficiencias vitamínicas desaparecieron. La fisioterapia había cumplido su objetivo, el tono muscular se acercaba a lo normal para mi edad. Cada chequeo médico mostraba progreso, cuerpo sanando tras años de negligencia. Al acercarse nuestro cumpleaños número 18, las decisiones se hicieron inevitables. El sistema de acogida nos liberaría. Llegaron las cartas de aceptación universitaria para mis hermanas. Yo había sido aceptada en un colegio comunitario, un punto de partida para ponerme al día en educación formal. El fondo fiduciario nos respaldaría, pero la independencia significaba más que seguridad económica. Decidimos alquilar un apartamento juntas, cerca del colegio comunitario. 4 habitaciones sin sótanos, ventanas que se abrían de par en par, múltiples salidas, seguridad que significaba protección y no encierro. Continuar sanando mientras construíamos nuestro futuro. La mudanza fue gradual. Comprar muebles fue significativo, elegir cosas para vivir, no para sobrevivir. Cada decisión era nuestra, colores de pintura, ubicación de los muebles, reglas que protegían en lugar de limitar. En nuestro cumpleaños celebramos eligiendo colores de pintura tras 13 años de gris en el sótano. 18 velas divididas en partes iguales. Sin jerarquías, sin hijos escondidos. Solo 4 hermanas que habían sobrevivido a lo imposible gracias a no abandonarse jamás. Me inscribí en clases para el semestre de otoño, materias generales mientras decidía mi especialidad. El campus me abrumaba después de años de encierro, pero mis hermanas me acompañaron al registro, me mostraron los edificios y me ayudaron a navegar ese nuevo mundo. El primer día de clases me senté en un auditorio, rodeada de desconocidos que no sabían nada de sótanos ni de piezas de repuesto. Existía simplemente como otra estudiante anónima en el mejor sentido. Abrí mi cuaderno en una página en blanco, lista para llenarla con conocimiento elegido, no contrabandeado. El profesor comenzó a hablar de biología celular. Tomé apuntes entendiendo más de lo esperado gracias a años estudiando mis propios historiales médicos. Aprender por elección y no como estrategia de supervivencia. Después de clase almorcé con mis hermanas en la cafetería. Nos sentamos a una mesa visible para todos. Ya no nos separaban pisos ni cerraduras. Emma habló de sus cursos de ingeniería, Lily describió su clase de historia del arte y Olivia compartió su entusiasmo por cumplir los requisitos de medicina. 4 rostros idénticos con caminos distintos, unidos por una historia y un lazo elegido. Habíamos sobrevivido negándonos a vernos como competidoras por recursos o amor. Ahora prosperábamos manteniendo esa elección, apoyando el crecimiento individual sin perder la conexión. Esa noche me senté en mi escritorio en el apartamento. Libros abiertos frente a mí. Sin cámaras vigilando, sin cerraduras limitando. La ventana abierta dejaba entrar el aire nocturno y sonidos lejanos de vida. Abrí mi laptop y comencé a escribir mi primera tarea. El tema, un ensayo personal sobre superar desafíos. Me quedé mirando la página en blanco pensando en cómo condensar 13 años en párrafos aceptables. Cómo explicar la existencia como seguro de vida sin sonar ficticia. Cómo describir la libertad a quienes nunca habían conocido el encierro. Comencé de forma sencilla, pasé 13 años preparándome para una vida que no se suponía que tuviera. Las palabras fluyeron como verdad buscando un lugar. No para buscar lástima ni impacto, sino como testimonio de que la supervivencia adopta muchas formas, que las familias pueden ser prisiones y que el amor puede perderse. Que existir, en sí mismo, podía ser un acto de rebelión. Mis hermanas estudiaban en la sala, su presencia era un telón de fondo reconfortante. Habíamos establecido nuevas rutinas en torno a los horarios escolares, comidas compartidas y reglas que protegían en lugar de dividir. Reglas que habíamos elegido juntas. El futuro se extendía por delante, incierto pero nuestro para moldear. Habría más desafíos, relaciones que navegar sin jerarquías impuestas, decisiones profesionales sin roles predeterminados. El proceso continuo de aprender a existir como algo más que el plan de contingencia de alguien. Pero esa noche tenía tarea para mañana, clases a las que asistir, una vida construida sobre el fundamento de finalmente ser real. Escribí con calma, ya no era un fantasma en el sótano, sino una estudiante con deberes, una hermana con opciones, una persona con un futuro. El ensayo concluyó cuando se acercaba la medianoche. Guardé el documento, cerré la computadora y me preparé para dormir. Por mi ventana, las luces de la ciudad parpadeaban con posibilidades. En algún lugar de la ciudad, en celdas separadas, nuestros padres cumplían sus condenas. Pero aquí, en este apartamento, 4 hermanas continuaban el proceso de transformar la supervivencia en vida. Puse la alarma para mis clases, conecté mi teléfono, apagué la luz, en una oscuridad de la que podía desaparecer a voluntad. Me dormí escuchando la respiración de mis hermanas en habitaciones cercanas. Ya no éramos piezas de repuesto, sino personas completas. Reclamamos nuestra existencia negándonos a dividirnos. La alarma traería los desafíos de mañana, nuevas lecciones, la sanación continua, el trabajo diario de construir vidas que valen la pena. Pero esa noche éramos simplemente 4 hermanas que se eligieron mutuamente por encima de la comodidad, la verdad sobre el silencio, la libertad sobre la seguridad. Y esa elección, renovada cada día en pequeños actos de independencia y conexión, era la manera en que continuábamos existiendo. No como el plan de respaldo de nadie, sino como nosotras mismas, completas, reales, libres.